Hay libros que uno lee para entender el mundo y hay libros que uno lee para volver a tener ganas de leer, y Dan Brown pertenece sin ningún tipo de duda a la segunda categoría. Y eso, aunque suene menor, no lo es en absoluto, porque el verdadero problema de la lectura no siempre es la dificultad, muchas veces es el abandono, el bloqueo lector, esa sensación de abrir un libro y no poder avanzar, de sentir que todo es demasiado denso, demasiado lento, demasiado exigente. Y ahí, en ese punto exacto, aparece Robert Landon. Simbología, conspiraciones, sociedades secretas, arte, historia, códigos, persecuciones, todo encapsulado en una narrativa que no te pide permiso, te arrastra. El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, El Símbolo Perdido, Inferno, Origen y el último que escribió que no he leído, todos comparten una estructura que, siendo honestos, ya conocemos, y sin embargo funciona. Y funciona porque Dan Brown entiende algo fundamental sobre el ser humano. Nos atrae lo oculto, nos atrae lo prohibido, nos atrae la posibilidad de que detrás de la evidencia exista algo más. La conspiranoia no es un accidente cultural, es parte de nuestra arquitectura mental. Nos gusta conectar puntos, incluso cuando esos puntos no necesariamente deberían estar conectados. Y Dan Brown juega con eso. Pero lo hace de una forma interesante porque sí, sus novelas pueden ser fáciles de digerir. Y sí, muchas veces la profundidad filosófica o literaria no es el eje central. Pero reducir su obra a eso es no ver lo que realmente está haciendo. Dan Brown, en muchos sentidos, es un traductor, un puente. Te habla de Leonardo da Vinci, de Bernini, de la arquitectura vaticana, de la historia de la iglesia, de símbolos antiguos, de ciencia moderna, y lo hace de forma que cualquiera pueda seguirle el ritmo. Y eso tiene un valor enorme, porque lo que empieza como una novela de entretenimiento puede terminar siendo en muchas formas una puerta de entrada a la historia, al arte, a la filosofía, a libros mucho más complejos. Es como una especie de engaño elegante. Crees que estás leyendo algo ligero, pero en realidad estás siendo introducido poco a poco a universos mucho más densos. Y eso no es casualidad, hay un trabajo detrás, un trabajo titánico de documentación que muchas veces pasa desapercibido porque la narrativa es demasiado fluida, pero está ahí y se siente. Ahora bien, también hay que decirlo con claridad, esto no es gran literatura y no necesita serlo, porque no todos los libros tienen que aspirar a eso. A veces un libro tiene que ser simplemente disfrutable, como una buena historia, como un buen chisme, exagerado, dramático, improbable, pero imposible de soltar. Y aquí viene un paralelismo incómodo pero honesto. Leer a Dan Brown es un poco, lo siento yo, como comerse una hamburguesa. Sabes que es grasa, sabes que es carbohidrato, sabes que no es la experiencia culinaria más refinada del mundo, pero el cerebro responde, le gusta, la disfruta y de vez en cuando la necesita. La diferencia es que Dan Brown hace algo más, le da una vuelta de tuerca, porque dentro de esa hamburguesa narrativa hay ingredientes que te pueden llevar a explorar cosas mucho más complejas, mucho más deliciosas. Te deja con preguntas, te deja con curiosidad, te deja con la sensación de que hay algo más allá del libro. Y eso en un lector es oro puro. Por eso creo que Dan Brown es un autor que vale la pena leer sin prejuicios, sin la necesidad de medirlo con la vara de la alta literatura, sino entendiéndolo por lo que es, un detonador, un impulso, una chispa, un recordatorio de que leer también puede ser simplemente emocionante. Y sí, probablemente ya sabes que
ya sabes qué esperar cuando uno agarra un libro. Por eso no he leído el último, pero sé más o menos de qué va a ir. Pero eso no le quita valor, porque hay algo profundamente satisfactorio en volver a una estructura que funciona, en una historia que te atrapa, en un autor que sabe exactamente cómo mantenerte pasando páginas. Es familiar, pero también se siente de alguna forma inútil, y por eso mismo estoy genuinamente ansioso por leer su último libro, porque a veces no buscas que un libro te cambie la vida, a veces solo buscas que te recuerde por qué te gusta leer. Y Dan Brown hace eso muy bien. Si ya leíste Dan Brown, me interesa saber qué opinas, y si nunca lo has leído, o quizá pues este sea un buen punto de entrada. Y como siempre, si te gusta este tipo de análisis, puedes suscribirte. Chaito.